Muy buenos días, hermanos. Tengan todos. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Les invito, hermanos, que vayamos a la carta de Tito. Estaremos estaremos en el capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y dice así su palabra: Cuando te envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, a ti, Señor, nos acercamos, Señor, en esta mañana como tu iglesia, Señor, como un pueblo que has escogido, Señor, para que seas santo delante de ti. Tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie me verá, dices tú, oh Dios, en tu palabra. Y con esa actitud, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que no somos perfectos, somos pecadores, Señor. La iglesia está formada por pecadores, pero que sabemos, Señor, que tú nos estás santificando, Señor. Y en esta preciosa mañana, Señor, te pedimos perdón como iglesia porque te hemos fallado, hemos pecado en todo lo que tú nos has hablado, Señor. Ciertamente hemos desobedecido, Señor. Y hemos desobedecido, Señor, porque así ha sido el corazón de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros y hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido perdonados. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder andar en todas las cosas que tú nos has hablado, Señor. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestras iniquidades y nos ayudes, Señor, a esforzarnos, Señor, a poder honrarte y obedecerte. En esta mañana, Señor, que este día, Señor, en este final de la carta que hemos estado estudiando, podamos salir instruidos, Señor, para que tengamos claro cómo debemos vivir como iglesia, cómo debemos funcionar como iglesia, ya sea los líderes en la iglesia o los miembros en sus casas, fuera de la iglesia, donde sea que tú los pongas, Señor, que podamos ser iglesia allá también, la iglesia que vive tu palabra, que proclama tu palabra por amor a los perdidos. Ayúdanos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Quita toda palabra engañosa, Señor, que pueda salir de mi boca, Señor, y que sea tu verdad y solamente tu verdad la que es anunciada, Señor, el día de hoy. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y como bien ven, estamos en el final de esta carta. Estaremos prácticamente hablando en los versículos del 12 al 15 y he titulado este sermón Instrucciones prácticas ancianos y miembros de la iglesia. Entonces, en estos versículos hemos estructurado 4 puntos y estaremos viendo puntos como el envío y el encuentro es el punto número 1. Estaremos viendo un obrero digno de su salario. Punto número 3, estaremos viendo el fruto de la generosidad. Y
Punto número 4, saludo y bendición final. El día de hoy, como ven, nos encontramos en el final de la carta, ya después de año y medio que hemos estado. Empezamos desde el 27 de noviembre del 2023 a exponer esta carta y estuvimos todo el año 2024 predicando un domingo por cada mes. Entonces, y hemos estado aprendiendo acerca de cómo debemos ser, cómo debe ser una iglesia bíblica, cómo nosotros podemos crecer en santidad, cómo nosotros podemos caracterizarnos, por así decirlo, como una iglesia sana, una iglesia saludable y una iglesia bíblica. Entonces, porque la iglesia no debe cambiar en el sentido opuesto de lo que era desde el principio, de los principios en los tiempos de los apóstoles, cuando la iglesia empezó a surgir. Entonces la iglesia debe mejorar en embellecimiento cada vez más, porque Cristo es quien la está lavando, Cristo es quien la está purificando por medio de la palabra para presentársela a sí mismo como una esposa que no tiene mancha ni arruga el día que Él venga. Entonces la iglesia debe crecer en santidad, porque la iglesia es el faro que alumbra a los perdidos con la verdad. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad del Dios vivo. Entonces la iglesia no es este edificio, la iglesia eres tú allá afuera, hermano. Hemos aprendido cómo debe ser un hermano, líder y anciano en la iglesia, pero no aquí, sino en todo lugar, donde quiera que se encuentre, donde quiera que camine su familia, su trabajo, donde quiera que vaya. Cómo debe ser también un esposo, una esposa que ama, cuida a sus hijos en casa y se somete a su marido, un joven y una joven cristiano. Ya vimos todo eso en esta carta, hermanos, pero aparentar eso una vez cada semana, o mejor dicho, aparentar eso cada domingo, no sirve de nada. Lo que verdaderamente importa es mi estilo de vida allá afuera, como iglesia, porque yo soy la iglesia allá afuera. Entonces, esto es lo que nos debe caracterizar como una iglesia bíblica, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso es necesario que insistamos con firmeza, como lo dice Pablo en el versículo 8, que aprendimos hace algunos domingos. Es importantísimo que insistamos en eso con firmeza. Si en verdad hemos creído a la palabra fiel, no es opcional ocuparse en las buenas obras que ya hemos aprendido. Debemos ocuparnos en todas estas buenas obras sí o sí, porque son la prueba de mi redención, son la prueba de mi salvación que se me ha sido dada por medio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Esto no es algo que yo hago como personalmente, que surge de mí porque soy una persona buena. No, esto es algo que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Por eso aquel que dice que es cristiano, entonces estas buenas obras que Pablo ha mencionado a lo largo de la carta, entonces debe andar en ellas. Estas son, de hecho también dice Pablo, estas cosas, en el versículo 8 dijo, estas cosas son buenas para ustedes. Cualquiera puede decir y muchos han dicho que Dios es egoísta, que todo lo pide para Él. Y no, estas cosas son para nuestro propio beneficio, dice Pablo. Estas son útiles para ustedes, son para vuestro propio beneficio. Cuando Tito empezó a predicar y a servir la palabra fiel, vimos en los versículos el domingo pasado, vimos cómo los hombres rebeldes e incrédulos comenzaron a salir, comenzaron a flotar, podríamos decir nosotros. Entonces, los hombres, estas personas empezaron a ser identificados claramente, pero fueron identificados
a través de la predicación fiel de la palabra. Entonces, y aquí, por ejemplo, entre nosotros, yo no creo que hayan hombres o mujeres que quieran causar división, posiblemente no hayan, pero sí hay muchos que estamos o están desenfocados, hay muchos que están durmiendo, quizá dicen creer la verdad, pero en realidad es que no la creen, porque el resultado de creer en Cristo verdaderamente es vivir haciendo buenas obras, no para ser cristiano, sino porque ya soy cristiano redimido por la sangre de Cristo. Y hay una manera de saber quiénes son las personas que a lo mejor están durmiendo, están estancados o simplemente no han creído. Y esa es, dice Pablo ahí en versículo 8, insistiendo con firmeza en ocuparse en hacer buenas obras. Los ministros, los fieles predicadores deben insistir las veces que sean a los miembros de la iglesia en vivir una vida fructífera, una vida en santidad, porque aquellos que verdaderamente han creído el evangelio, aquellos que verdaderamente son cristianos, van a crecer en esas obras, van a crecer en santidad con la insistencia de la predicación, y los que no han creído simplemente quedarán estancados, quedarán como están. Es lo que pasó con aquellos hombres rebeldes cuando se les exhortó a andar en la verdad, empezaron a rebelarse y terminaron algunos saliendo, otros tuvieron que ser echados por causa de que causaban esa división. O en el caso de nosotros puede ser que a lo mejor aquellos verdaderos cristianos van a crecer en santidad, en obras, en frutos, y los que no han creído simplemente se quedarán estancados. Así que dicho esto, entonces pasaremos a los 4 versículos finales que tenemos en esta carta, donde Pablo cierra dando 3 instrucciones a Tito, y de esas instrucciones creo que podemos sacar algunos puntos de aplicación para nosotros. Y así dice el punto número 1, dice el envío y el encuentro. Vemos este punto en versículo 12, dice: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. El apóstol Pablo se encontraba en Macedonia junto con Artemas y Tíquico, ministrando en las iglesias de allí, de Macedonia. Posiblemente habían muchos más hermanos. Entonces Macedonia está al norte de Grecia. Entonces, después de haberle dado muchas instrucciones a Tito acerca de cómo guiar la iglesia, termina con instrucciones personales acerca del envío de un sustituto, ya que Tito debía regresar o debía encontrarse con Pablo en Nicópolis. Entonces el apóstol Pablo era un hombre como nosotros, común y corriente, pecador, pero con una profunda compasión y piedad hacia los demás creyentes. En su ministerio estuvo rodeado siempre de hermanos fieles que le amaban. Entonces, y al final de su vida, sabemos que él murió preso, pero siempre rodeado de muchos hermanos que le acompañaron hasta el final de su ministerio. En esta ocasión, Pablo planea enviar a alguien a continuar la obra en Creta, y muy probablemente Pablo decide hacer esto por compasión también a Tito, ya que esta carta aparentemente es una respuesta a una carta que Tito había enviado al apóstol Pablo, donde Tito expresaba cierto tipo de desánimo por la vida o por el estilo de vida de los cretenses. Y ahí vemos en la carta como Pablo de hecho, uno de ellos mismos, dice, uno de sus propios profetas había escrito acerca de los cretenses, que eran hombres ociosos, malas bestias, glotones. Entonces, ese tipo de personas habían ahí en las iglesias de Creta. Entonces Tito, con cierto desánimo, envía esa carta, pero Pablo le respondería a Tito
de esa manera. Por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 1 le dice Pablo a Tito: por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. O sea, ahí nada marcha bien, ahí es un desorden, le dice Pablo, por eso te dejé. Entonces, corrige lo deficiente y establece ancianos, le dice el apóstol Pablo. Entonces, ya vimos toda la instrucción que Pablo le siguió dando a Tito hasta el final del capítulo 3, que Pablo dice: pero te voy a enviar a alguien, te enviaré a uno y tú encuéntrate conmigo en Nicópolis. Entonces, es ahí donde vemos a Artemas. ¿Quién es Artemas? Bueno, la Biblia no nos dice nada más de Artemas, es la primera vez que se menciona, pero lo cierto es que es un hermano, es un pastor piadoso en quien Pablo confiaba, ya que en caso de ser él el enviado, quien tomaría el lugar de Tito entonces en Creta como pastor. Él era un hombre conforme a los requisitos que ya hemos hablado en Tito, capítulo del 5 al 9. Ahora Tíquico, entonces, ¿quién es Tíquico? Tíquico es mencionado 5 veces en la Biblia. Dice que acompañó a Pablo en el viaje misionero desde Corinto hacia Asia Menor. Ayudó a Pablo con la entrega de algunas cartas, como la de los Colosenses, también a los Efesios. Entonces, y Pablo describe a Tíquico como un amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Tanto en Colosenses lo describe así, como en Efesios 6:21. Entonces Tíquico también había sido enviado en alguna ocasión a reemplazar a Timoteo. Entonces, quizás podríamos preguntarnos nosotros: bueno, pero ¿por qué Tito no dejó a uno de los ancianos que había establecido, o que a lo mejor iba a establecer? ¿Por qué no dejó a uno de ellos a cargo del ministerio? Bueno, la razón es muy obvia, ya que no tenían la madurez para guiar a la iglesia, y uno de los requisitos de un pastor es precisamente eso, que tenga una madurez y que no sea un nuevo creyente o inmaduro en la fe. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:6 dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Un neófito es una persona que es nueva en la fe y que no tiene la madurez necesaria para tomar un cargo, una responsabilidad como esta. Entonces, Artemas y Tíquico eran calificados. Pablo lo sabe porque caminan con Pablo, sirven con Pablo, son consiervos de Pablo. Entonces Pablo los conoce a la perfección y él sabe que uno de ellos es el indicado. Dice el texto ahí, le dice Pablo a Tito: cuando uno de ellos llegue, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces, al instante, por ejemplo, que llegara Tíquico o Artemas, Tito debía empezar a prepararse para ir a encontrarse con el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Tito debía apresurarse? Bueno, Pablo sabe, recuerden, Tito está en Creta, Tito tiene que navegar. Entonces Pablo sabe que Tito debe navegar para llegar a Nicópolis, y debe navegar antes del invierno, ya que el invierno en Grecia es una temporada muy lluviosa, muy fría, y Pablo, que ha navegado por muchas veces, sabe lo peligroso y lo riesgoso que es navegar. No sé si también recuerdan cuando Pablo ya iba preso hacia Roma, que él dijo a los soldados que no era conveniente zarpar porque el tiempo estaba muy feo. Pero no hicieron caso a Pablo, se fueron los soldados, ¿y qué pasó? Casi se hunden, casi pierden la vida todos. Entonces, por eso Pablo con sabiduría le dice: mira, al nomás llegar Artemas o Tíquico, vente pronto, porque el invierno se acerca. Entonces yo estaré ahí en Nicópolis en invierno,
y ahí nos reuniremos. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo decide ir a Nicópolis? ¿Y por qué también tiene que ser en invierno? Entonces, Nicópolis es una de las 9 ciudades y fueron nombradas así por las batallas militares que se ganaron ahí por los romanos. Entonces, esta posiblemente sería la que está ubicada al sur de Grecia. Entonces, Macedonia, acá Creta, hablando de que el norte, sur, el oeste, el este. Entonces, Nicópolis estaría prácticamente al centro de donde se encontraba Pablo y donde se encontraba Tito. Entonces, Pablo decide Nicópolis porque tiene planeado un viaje misionero. Algunos dicen que pensaba viajar hacia Roma y otros dicen que hacia Siria. Entonces, son especulaciones que nos ayudan a poder más o menos entender cuál era el plan de Pablo. Entonces, algunos piensan que iba más para Roma por la ubicación de Nicópolis, ya que está al suroeste, más al suroeste de Grecia, entre Roma y Grecia. Pero me fui por el lado de la Biblia, por el lado más bíblico, porque en Hechos 20, del 1 al 4, si vamos ahí, entonces se nos da un poco de información acerca de cuando Pablo estaba en Macedonia. Dice Hechos 20, del 1 al 4, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bueno, ¿dónde cesó el alboroto? Recuerda el contexto más atrás. Pablo llegó a Éfeso. En Éfeso, ¿qué era lo que había en Éfeso? Adoraban a la gran diosa Diana. Entonces Pablo, cuando llega con la predicación del evangelio, les arruina el negocio de los templos que ellos hacían para esta diosa. Entonces, y es ahí donde empieza aquel revoluto, por así decirlo, aquel alboroto. Entonces Pablo de Éfeso se fue para Macedonia y es donde se encuentra escribiéndole la carta a Tito. Es donde se encuentra, dice, de hecho ahí lo dice, ministrando en esas iglesias de Macedonia. Entonces, y después de recorrer aquellas regiones, dice, y exhortándoles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Entonces, aquí Pablo llega a Grecia y es porque ya tenía planeado llegar a Grecia, y es donde le dice a Tito: vente conmigo, reúnete en Nicópolis. Y dice, y después de haber pasado ahí 3 meses, entonces 3 meses son los 3 meses que aproximadamente dura el invierno en Grecia. Y dice el texto en el versículo 3, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta y podemos ver que el viaje que Pablo tenía preparado era más para el lado de Siria, el lado de Jerusalén. Entonces, pero al final de cuentas, Pablo no puede continuar ese viaje porque dice, los judíos le pusieron acechanza. Entonces Pablo dice el texto ahí en el versículo 3 de capítulo 20 de Hechos, tomó la decisión entonces de volver a Macedonia. Y el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo, Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Si usted puede notar algo ahí, aquí ya Artemas no está con Pablo. Entonces, probablemente la Biblia no nos lo dice, son especulaciones, pero podemos nosotros concluir, bueno, Artemas ya no está con Pablo, posiblemente Artemas fue quien fue a sustituir a Tito. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo decide ver a Tito en Nicópolis y en invierno. El viaje que tiene planeado a Siria, él tiene que hacer un alto
en Nicópolis esperando que el invierno no le agarre. Entonces, después del invierno, Pablo iba a partir para Siria, pero al final de cuentas no pudo ir, se regresó a Macedonia. Ahora, dice el versículo 13 ahí en Tito, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo, voy a parar ahí. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, dice, encamínales con solicitud. Ahora, aquí vemos a dos personajes, vemos a Zenas y a Apolos. Al parecer, ellos habían sido quienes llevaron la carta a Tito. Su misión era simplemente llegar a Creta, entregar la carta a Tito, entonces y regresarse. No sabemos para dónde, pero ellos debían irse de regreso. Entonces Pablo le dice, por eso más adelante ahí le dice, encamínales con solicitud. ¿Quién es Zenas? También la Biblia no nos menciona nada más de Zenas. Solamente lo que aquí se menciona. Pablo lo describe como un intérprete de la ley, pero no se sabe si la ley judía o la ley romana. Algunas traducciones de la Biblia traducen el abogado Zenas, dando a entender que Zenas era un abogado romano, intérprete de la ley romana, pero también podría ser un rabino, un judío que interpretaba la ley judía. Entonces, no nos dice más la Biblia. Ahora, Apolos, por otro lado, es mencionado por numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento. Dice que fue un judío y predicador elocuente del Evangelio, proveniente de Alejandría de Egipto, y quien se caracterizaba por poderoso en las Escrituras. Aunque solo conocía, dice, el bautismo de Juan, en una ocasión dice que llegó a Éfeso y comenzó a hablar con denuedo el Evangelio. Fue escuchado por Priscila y Aquila, dice, quienes luego le llamaron aparte y le expusieron más acercamente el Evangelio. Entonces imagínense que lo único que conocía era aquello que ya había tenido su cumplimiento, porque Cristo ya había venido, Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado al tercer día. Y aún así este hombre era poderoso para hablar las Escrituras. Imagínense cuánto más cuando se le fue presentado el Evangelio verdadero. Entonces ahora, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de estos hermanos? ¿Qué aplicación nosotros podemos agarrar, podemos tomar para nosotros como iglesia? Y lo primero que podemos ver es que la mies es mucha dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en el avance del reino. Esto ha sido así desde el principio de la iglesia. Es imposible que una sola persona o unas cuantas personas hagan todo lo que hay que hacer. Entonces la iglesia siempre va a necesitar de hermanos fieles y preparados como Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Y debemos tener claro una cosa, de que Dios es quien llama y prepara a los obreros para la mies, pero también, y aquí va para los ancianos, son los líderes, los ancianos, los responsables en identificar a tales hermanos conforme a los requisitos que ya hemos aprendido, que ya hemos visto en esta carta, y que caracterizan a dichas personas llamadas al servicio. Si califican, entonces los líderes de la iglesia, los líderes los envían a servir, como lo hizo Pablo con estos hermanos, ya sea predicar, ya sea dar un discipulado, ya sea recibir en la puerta, ya sea dirigir la alabanza. Debe ser conforme al llamado y al don que Dios le haya dado. Cuando Dios me llama a servir a la iglesia, también me muestra qué es lo que me ha mandado a hacer y me prepara, me capacita, me da la gracia para hacerlo. Entonces,
Si tu hermano está sirviendo en la iglesia, si estás sirviendo y batallas mucho, porque muchas veces nos puede pasar que se nos hace tan difícil, pero llega hasta el punto de que esta batalla puede ser una queja. Entonces, y en vez de crecer espiritualmente, más bien te está afectando. En vez de crecer más bien estás descuidando tu familia, estás descuidando tu esposa, tus hijos, descuidas la educación de tus hijos, etc. Entonces, si eso pasa, lo más probable es que Dios no te ha llamado a servir en esa área. Y es ahí donde empieza, por ejemplo, a haber un desorden. Cuando yo estoy haciendo algo que Dios no me ha puesto a hacer y que Dios no me ha llamado, entonces ahí donde empieza a haber un desorden en tu vida, en tu familia, y al final la iglesia termina viéndose desordenada. El hermano mencionaba el domingo pasado algo acerca del orden que debe haber en la iglesia. Y parte del desorden viene por estar haciendo algo que no estoy llamado a hacer. Y por ejemplo, en la vida secular, en el trabajo, si tú eres vamos a poner un pintor profesional y tu patrón te manda a hacer un gabinete, por así decirlo, entonces lo más seguro es que no lo vas a poder hacer porque no eres un carpintero. Quizás has visto cómo se hace, quizás tienes una idea, pero no podrás hacerlo y lo puedes intentar, pero al final te darás cuenta que solo estás perdiendo el tiempo. Entonces, de igual manera, los líderes en la iglesia no pueden poner a alguien en un área que Dios no le ha llamado. Deben examinar que verdaderamente Dios le ha llamado a servir. El apóstol Pablo sabía que los que estaban preparados para sustituir a Tito eran Artemas o Tíquico. Tenían el llamado, tenían el don de enseñar, el don de pastorear. Y podemos preguntarlo, ¿no era mejor que Apolos y Zenas se quedaran sustituyendo a Tito, ya que ellos estaban ya establecidos en Creta? A lo mejor sí, pero Pablo sabe quiénes eran los indicados. No sabemos cuánto tiempo pasó después de que Tito recibió la carta. Entonces, y a lo mejor Apolos y Zenas solo tenían la misión de entregar la carta y luego partir para otra obra. Ellos no se iban a ir de vacaciones. Por eso el pastor y los ancianos de la iglesia son los que tienen la responsabilidad de ver quién ha sido llamado por Dios y en qué es que Dios le ha capacitado, para que así podamos funcionar correctamente como iglesia, ordenadamente como iglesia, porque de eso es que depende el crecimiento de la congregación. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ha llamado o cómo sé a quién Dios ha llamado? Bueno, la Biblia lo dice. Entonces, número 1, tengo el deseo en mi corazón de servir al Señor en la iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo 1 dice, si alguno anhela, y póngale una raya ahí, llene cuál es su anhelo. Entonces dice, si alguno anhela, buena cosa desea. Pero número 2, que dice, pero es necesario que sea así. ¿Cómo? Como dice Tito 1, 5 al 9, 1 Timoteo 3, 2 al 7. Si anhelo, amén, es bueno. Si vivo así, amén. Número 3, tengo un don que Dios me ha dado. Es muy importante saber en qué Dios me ha capacitado, porque si yo no lo sé, si yo digo yo quiero servir, pero si no sé en qué, nadie más lo va a saber. Y es ahí donde me van a poner a hacer cualquier cosa menos lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, hablamos muchas veces, mencioné eso del don que Dios me ha dado. Algunas veces quizás no mencionamos acerca de dones, porque a veces pensamos que son términos pentecostales, pero no lo es así, porque son términos bíblicos y
Y 1 Corintios 12:1, Pablo dice, hermanos, no se olviden de la realidad de que hay dones en la iglesia y que Dios los ha dado para edificar la iglesia. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el hecho de que solo algunos hermanos prediquen cuando a lo mejor el hermano, el que predica regularmente no está, no quiere decir que no puedan haber más. Claro que pueden y deben haber, y yo no debo ignorar eso, porque si yo ignoro eso, puedo creer que solo yo lo puedo hacer y que no hay otro. Y asimismo con lo demás que normalmente se hace como iglesia, ya sea moderar varones, ya sea moderar miércoles de oración o ya sea moderar el grupo de mujeres. Pueden haber más hermanos y hermanas que Dios puede utilizar también, que lo van a hacer como yo lo hago o como los demás lo hacen, el mismo estilo, misma estructura, misma forma, seguramente no. Pero es bíblico, amén, eso es lo importante. Entonces, así que si hay hermanos aquí que a lo mejor tienen el deseo de servir, amén. No solo los que regularmente hacen lo que hacen pueden hacerlo. Si tienen el deseo y si Dios le ha dado el don, pueden servir para llevar la carga juntamente con aquellos líderes. Entonces, pero es necesario que usted como hermano se esfuerce en crecer en santidad, en crecer en aquellas áreas que Dios ya le ha dado, que crezca, porque eso es lo que me califica para lo demás. Punto número 2, hermanos, y el punto número 2 lo he titulado Un obrero digno de su salario. Dice el final del versículo 13. De modo que no les falte nada. Este es un tema, hermanos, que a los fieles siervos, a los fieles ministros de Dios quizá no les gusta hablar para sí mismos. Por ejemplo, Zenas y Apolos estaban necesitados. Esa era una realidad. Llegaron a Creta quizá con sus propios recursos, pero ellos e incluso Pablo sabía que no pedirían. Por eso Pablo intercede por ellos. Y ellos no pedían, no porque tenían orgullo en su corazón, sino porque ellos no querían causar un mal pensamiento en los hermanos cretenses. Los cretenses podían pensar de que ellos hacían todo lo que hacían por dinero, pero no es así. Por eso Pablo intercede por ellos y le dice a Tito, encamínameles por favor, y por favor que no les falte nada, dales lo que ellos necesitan, ya sea dinero, comida, ropa, abrigo, todo lo que ellos necesitan. Entonces, según lo que el texto nos dice, los siervos de Dios, los fieles ministros, tienen necesidad de sustento y esas necesidades deben ser sustentadas por los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo con toda confianza le dice a Tito, asegúrate que no les falte nada. 1 Timoteo 5:17 le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Predicar y enseñar no es cualquier cosa. 1 Timoteo 5:17 dice que es un trabajo, y es un trabajo, es el trabajo más arduo y pesado que puede haber, y muchos hemos pensado o pensamos aún que esto es algo insignificante, que cualquiera lo puede hacer, y es por eso que muchas veces muchos nos podemos molestar a lo mejor porque un pastor de una iglesia tenga un salario. Pero el texto dice aquí en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, y esto es los que viven conforme los requisitos de 1 Timoteo 3:1 al 7 y Tito 1:5 al 9. Entonces dice, los hermanos que son así,
ellos son dignos, deben ser de doble honor. Entonces, los que trabajan en predicar y enseñar. Y pone el ejemplo, Pablo también lo puso allá en 1 Corintios, si lee 1 Corintios 9 al 13, al 14, también dice, pone ese ejemplo de ese buey que trilla. Antes, los trabajos se utilizaban por bueyes, no existían las máquinas. Entonces dice Pablo, y si ese buey que trabaja aún le dan de comer, entonces cuánto más aquel obrero que se esfuerza por predicar el evangelio. Si aún el animal que se utiliza para trabajar, entonces dice, no le ponen bozal en su boca, entonces, sino que también tiene su comida. Entonces, ¿por qué un siervo del Señor no lo puede tener? Dice 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, hermanos, esto no es establecido por Pablo y por ningún otro apóstol. Esto es establecido por Dios. Dios ha ordenado que aquellos que anuncian el evangelio, que predican la palabra de Dios, reciban un salario por su sustento. Y con el permiso de los ancianos, yo puedo aclarar esto, de que aquí, si usted sabía, en esta iglesia, no tenemos ningún pastor ordenado y asalariado. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sé es que cada domingo hay una necesidad de la palabra de Dios. Y siempre hay un hermano que es digno de doble honor, usted lo sabe, y trabaja esforzadamente para que en este púlpito no falte la palabra de Dios. Pero esto puede ser de alguna manera, esto no puede seguir así de alguna manera, tanto por la salud de la iglesia como por la salud también de los hermanos que ministran, por la salud de los hermanos que Dios ha levantado para edificar la iglesia por medio de la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia bíblica, debemos empezar por eso. Pablo lo tenía bien claro. Una iglesia bíblica no funciona sin un pastor a tiempo completo, por el mucho trabajo que hay por hacer. Por eso, primero mandó a Tito a organizar el desorden que había. Tito, un pastor ya que cumplía con todos los requisitos, pero luego movió a Tito, pero la iglesia no se quedó sin un pastor. Envió a Artemas o a Tíquico. Entonces, como miembros de la iglesia debemos ver que esto es algo necesario y debemos orar por eso, para que el Señor envíe un pastor, y gloria a Dios si ese pastor es uno de los que están entre nosotros, gloria a Dios, pero Dios lo sabe quién es, Dios sabe quién es, y Dios sabe que es una necesidad. Entonces, como miembro nosotros tenemos la responsabilidad de que a esa persona no les falte el sustento. Y sí, sabemos que el Señor es quien cuida de sus hijos para que no les falte nada. Pero Dios ha ordenado también por la Escritura que el sustento del anciano, el sustento del pastor sea proveído por medio de los hermanos y de los miembros de la iglesia. Al pastor no le va a caer su salario o su sustento cada mes del cielo. Dios provee a cada miembro para que con amor puedan ofrendar para el avance del reino, y ahí incluye el sustento del obrero. La pregunta personal que nosotros podemos hacernos es: ¿será que con lo que yo ofrendo alcanzaría para cubrir con el mantenimiento de todo el edificio, todas las cosas, y aún para el sustento del pastor? No lo sabemos. Preguntémonos a nosotros mismos y saquemos nuestras propias conclusiones. Así que, hermanos, pasemos al punto número 3.
Punto número 3 lo he titulado y va de la mano con el punto número 2, y es el fruto de la generosidad. Dice el texto: y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, aprendan los nuestros. Dice, ¿quiénes son los nuestros? Los nuestros son los cristianos, los que han venido en arrepentimiento, creyendo en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y han sido bautizados y que ahora pertenecen a la membresía de la iglesia. Entonces, es de los cristianos que se espera que haya generosidad en cualquier necesidad. Estas son buenas obras, dice Pablo. El sustento de las necesidades de los que sirven en el reino son buenas obras. Esto es un fruto de un corazón regenerado. Por eso es que se espera que los que respondan de inmediato a tales necesidades sean los miembros de la iglesia. No solo en el sustento de las necesidades de la iglesia en general, gastos del edificio y sustento del pastor o de los que trabajan en el ministerio, sino también de las necesidades que pueden pasar entre los hermanos, entre los miembros. Pueden haber necesidades entre los miembros de la iglesia, y también aplica de que como iglesia, como miembro, yo estoy llamado a ser generoso en todas esas áreas. Entonces, y debe haber también un orden. Se nos muestra un orden cómo debe hacerse todo este tipo de cosas, y es que es un cuerpo de líderes y ancianos que se encargan en sustentar las necesidades, ya sea del obrero o de cualquier hermano en particular que tenga una necesidad. Entonces vemos aquí que Pablo y Tito se pusieron de acuerdo para el sustento de Zenas y Apolos. Lo mismo funciona hoy en día en un cuerpo de líderes que administran la iglesia. Entonces son los líderes quienes le proveen el sustento al obrero, que sería el pastor. No es el pastor quien administra y se paga así solo, como lo funciona en las iglesias falsas, por así decirlo, donde el pastor es que cobra las ofrendas, administra las ofrendas, se paga de las ofrendas. No funciona así. Aquí vemos un modelo. Aquí Pablo no está pidiendo para él. Entonces Pablo está viendo la necesidad de estos siervos, Apolos y Zenas, y Pablo y Tito dicen: reunamos esto y démoselo a estos siervos porque lo necesitan. Entonces, hermanos, también en el caso de las necesidades, por así decirlo, en la iglesia son los ancianos que deben encargarse de ver la necesidad primeramente y de solucionar la necesidad. También deben buscar esa solución para aquellos que están en necesidad. Son ellos, porque ellos con sabiduría pueden pedir las ofrendas para aquellos, porque ellos son los que conocen quiénes son los nuestros, por así decirlo, quiénes son los miembros. Son los ancianos que conocen los miembros de la iglesia. Es inapropiado pedir ofrendas para ayudar a hermanos, a personas no cristianas y que ni tan siquiera congregan. ¿Por qué es inapropiado? Porque el cristiano que da, o el dador, da con alegría de corazón. Da con alegría de corazón cuando se le pide. Y eso solo puede pasar con un cristiano, con un creyente regenerado que refleja al Dios bondadoso y al Dios de generosidad. Pero el no creyente, si tú le pides, a lo mejor te va a dar, pero te va a dar a lo mejor te va a dar para que le miren que sí dio, te va a dar por compromiso, y te va a dar por amargura de corazón, o para que vean, yo sí doy. Pero no es así. Segunda de Corintios 9:17 dice, Segunda de Corintios 9:7 dice: y cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Entonces hay tres cosas muy importantes que podemos aprender aquí. Entonces dice el número 1, cada uno decide cuánto puede dar. Entonces cuando los ancianos traen la petición de ofrenda para los hermanos, entonces ellos no pueden poner una tarifa. Imagínense que vengan los ancianos de la iglesia y le digan, los hermanos tal, fulano tal, están en necesidad, así de que les vamos a pedir tanta cantidad por persona. Eso no es correcto, hermanos, eso no es bíblico. Entonces, porque cada cristiano debe proponer en su corazón cuánto puede dar. Entonces, porque quizá en ese momento hayan muchos hermanos, muchos con corazones generosos y alegres para ofrendar, pero que solo tienen $5 para dar. Como la viuda que solo tenía 2 monedas, las únicas que tenía. ¿Y qué dice que Dios hizo? Dice que Dios vio mucho mayor la ofrenda de la viuda porque dio con el corazón. Entonces, por eso, cada uno debe proponer en su corazón. Y número 2, no debemos dar por obligación, lo que dice el texto, que no debemos dar por necesidad. O sea, no debemos ver esto, es que tengo que dar porque soy cristiano. No. Entonces, aunque seas cristiano, no debes sentirte obligado o comprometido a dar si en ese momento no puedes dar. O quizás también estás en necesidad, o a lo mejor lo único que tienes lo necesitas para el sustento de tu familia. Entonces, por eso es que antes de dar, debes examinar cómo está tu familia y luego te propones en tu corazón dar lo que puedes con alegría de corazón. Número 3, no debemos dar con tristeza, y lo contrario de eso es dar con alegría. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y aclaro, no es que cuando tú das más, Dios te ama más. No es así. Porque Dios no te puede amar más de lo que te ha amado. Y permíteme explicar eso un poco mejor. Aquel que da con alegría de corazón, da por el infinito amor que Dios le ha dado. Esa es la razón por la cual mete su mano en el bolsillo sin sentir ningún dolor en su corazón. Porque el dar con alegría refleja el corazón bondadoso del Dios que me ha salvado. Porque acuérdate, hermano, cuando nosotros no valíamos nada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio a Jesucristo, su Hijo único, lo que más ama y lo que más valor tiene para Él en el universo entero. Aún así, Él no lo dejó para Él, lo dio a nosotros. Él no nos dio un poco de su Hijo, Él no nos dio la mitad de su Hijo, Él nos dio a su Hijo unigénito por completo. Así que, hermanos, cuando entiendo esto y creo esto, es cuando Dios transforma mi corazón tacaño en un corazón generoso que refleja la generosidad del Dios que me ha salvado. Amén. Un corazón no regenerado de un creyente jamás podrá reflejar esto por muchos dólares que dé. Es por eso que en el caso de necesidad, a quien debemos acudir es a los cristianos, principalmente a los ancianos de la iglesia, porque también algunas veces las situaciones de necesidad tienen que ver con la madurez espiritual, donde sí es necesario el sustento, donde sí es necesario la ayuda material, pero también puede ser necesaria la provisión espiritual, asesoramiento o enseñanza bíblica para tomar decisiones bíblicas con respecto a lo que Dios me ha dado, la administración de los bienes que Dios me ha dado, porque servimos al Dios de riqueza, al Dios de toda gloria, al Dios de todas las cosas, y no es posible que un hijo esté en calamidad cuando tiene a un Dios que es todopoderoso y que es dueño del oro y de la plata. Entonces, más bien es que a lo mejor lo que Dios me ha dado no lo estoy organizando de manera correcta, y por eso estoy en necesidad. Por eso es necesario no solo la provisión material, sino también
provisión espiritual para poder honrar al Señor en tomar sabias decisiones. El final del versículo 14 dice, para que no sean sin fruto. Entonces la generosidad dice que es un fruto del cristiano, y Gálatas especifica ese fruto en ese fruto del Espíritu, que dice que es la bondad. Como ya mencionamos, un corazón bondadoso refleja al Dios bondadoso que sirve. El cristiano que cierra su corazón ante la necesidad, Santiago 2, 14 al 17, lo considera como un incrédulo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también, si no tiene obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Entonces, prácticamente, aquel que es tacaño para ayudar a los hermanos debe examinarse, no sea que su fe sea una fe muerta. Entonces, como iglesia, ciertamente estamos atravesando, hermanos, por un momento difícil respecto a las enfermedades, y creo que deberíamos agradecer a Dios más por esas enfermedades. Debemos agradecer más de lo que pedimos sanidad por esas enfermedades, porque estamos pidiendo, Señor, dame sanidad, Señor, Señor, obra, Señor, y amén, está bien. Dios puede sanar en cualquier momento con tan solamente decir una palabra, pero hermanos, el Señor le importa más el carácter que nosotros podemos tener como iglesia, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, y no nos hemos dado cuenta que esta es más bien una oportunidad que Dios nos ha dado para crecer en buenas obras, sirviéndonos los unos a los otros, sirviendo a los enfermos, mostrándonos ese amor de manera práctica, no solo de palabras. Podemos, a través de estas situaciones, poder practicar verdaderamente el amor, porque por eso, hermanos, debemos agradecer a Dios por esas enfermedades, porque Dios las puede quitar en un momento, pero crecer espiritualmente no depende o no pasa de un día para otro. Es un proceso, y Dios pone todo a nuestro alrededor, como dice Romanos 8, que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Ser transformados al carácter de su Hijo amado. Entonces, hermanos, estás haciendo, podemos preguntar eso, y examinémonos unos a otros y preguntémonos, ¿estamos haciendo buenas obras en medio de estas situaciones? ¿Estás haciendo buenas obras? Porque las obras no se necesita buscarlas, están ahí. Entonces, pero las estamos haciendo. Entonces no debemos, a lo mejor no hay necesidad de saber quiénes están enfermos, quiénes no. Entonces, porque conocemos que casi la congregación entera está pasando por estas situaciones. Pero en caso de necesidad económica, entonces ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta? Entonces, y yo creo que una de esas es que el necesitado o la persona que está en necesidad debe acudir a los líderes y ancianos de la iglesia para pedir ayuda. Obviamente, la persona en necesidad debe ser cristiana y miembro de la iglesia. Los ancianos deben acudir a los nuestros, esto es, a los miembros, para poder cubrir esas necesidades, porque eso es necesario, dice Pablo. De esa manera, como iglesia, aprendemos a ocuparnos en las buenas obras, a no estar sin fruto. Queremos dar fruto, bueno, ahí están las necesidades. Y dice que los ancianos deben examinar quiénes son los que están en necesidad, y son los que deben solucionar esas necesidades. Número 3, las necesidades deben atenderse
que deben atenderse son necesidades básicas que tienen que ver más con el sustento y abrigo o situaciones de salud. Esto no es para pagar la cuota del carro que me saqué o el último teléfono que salió o la casa más grande que quiero. No, esto es para el sustento de cada día, para el sustento necesario. No es para lujos y comodidades. Así que, hermanos, pasemos al último punto, obviamente más breve. Estamos cerrando ya lo que es el saludo y la bendición final, y dice el texto: todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo termina 2 saludos muy breves y la bendición que le caracteriza en las 2 cartas. Primeramente, el saludo personal. Entonces demuestra ese amor especial que tiene para Tito, y vemos que todos los que estaban con Pablo también tienen un amor muy especial por Tito. Entonces, y vemos el segundo saludo, el saludo general, donde dice Pablo: saluda a los que nos aman en la fe. Es muy obvio que por el saludo que muchos no querían a Pablo, y lógicamente Tito sabía quiénes eran. Tito sabía quiénes eran los que amaban a Pablo. Entonces Tito se encargaría de llevar ese saludo a los que le amaban. Termina diciendo Pablo la bendición final, la que vemos por todas las cartas que él ha escrito, y ese es: la gracia sea con todos vosotros. Entonces dice Pablo: la gracia sea con todos vosotros. En todas las cartas Pablo termina con ese saludo. Este es el saludo que todos nosotros nos debe caracterizar. Este es un deseo que todos nosotros debemos tener los unos para con los otros. Debe ser el anhelo de mi corazón hacia ti, hermano, que la gracia y la paz de Dios te rodee, te inunde, porque la necesitamos como cristianos cada día para poder vivir en este lado de la eternidad. Necesitamos la gracia de Dios para llegar hasta la meta. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para luchar contra el pecado, luchar por cumplir en amor los roles que Dios nos ha dado, tanto a la mujer para amar a su marido pecador, como también para el hombre, el esposo, para amar a su esposa que es pecadora, para cuidar y gobernar a aquellos hijos pecadores y rebeldes, y también para luchar contra las enfermedades, luchar con las enfermedades que tenemos en la carne, porque es difícil poder confesar a Cristo pasando por todas estas situaciones. Y la única manera que la que podemos nosotros estar firme en la fe, firme en el Señor y confesándolo aún hasta en el hecho de la muerte como nuestro Señor y Salvador, es por medio de su gracia y de su misericordia. Entonces, hermano, que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por ese infinito amor, Señor, que nos has dado, por la gracia, Señor, que nos has derramado abundantemente, Señor. Vemos en esta carta, Señor, de que un día, Señor, se manifestó tu bondad, Señor, a través de Cristo, Señor. Y es tu bondad la que nos tiene ahora de pie, Señor. Algunos aquí, Señor, aún no han experimentado la bondad, pero, Señor, tú eres poderoso, Señor, para salvar a aquellos que aún no son salvos en esta mañana, Señor. Pero ayúdanos como iglesia, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu bondad, Señor, que has revelado para nosotros, Señor, y que así podamos nosotros crecer en obras, crecer en amor los unos por los otros, Señor. Enfocarnos, Señor, en crecer
a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que en este día, Señor, podamos nosotros ser animados, Señor, para poder, Señor, avanzar hacia la meta, Señor, que es la gloria eterna, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta iglesia, Señor, bendigas esta congregación y que seas tú, Señor, estableciendo ese orden, Señor, en el cual nosotros debemos conducirnos, Señor, para que así, Señor, entonces podamos iluminar a los perdidos allá afuera, podamos ser esa columna, como dice tu palabra, esa columna y baluarte de la verdad del Dios vivo que servimos. Que eso sea una realidad por medio de nuestras vidas transformadas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.